Estamos. ¿Me escuchan bien? Sí, Ok. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un gusto poder saludarles un sábado más. Eh, Vamos a continuar con, con los temas que hemos venido desarrollando. Y siempre antes de iniciar me gusta preguntarles si tienen alguna duda de lo que ya hemos venido desarrollando, algún concepto que todavía no nos haya quedado claro. Con gusto lo podemos abordar nuevamente. Si no, pues vamos a continuar con el tema que nos tocaría. Me dijeron diapositiva 31, ¿verdad? Si me confirman, por favor, si pueden visualizar la pantalla. sí se ve, licenciado. Ok, perfecto. Vamos a iniciar. Por favor, me confirman si la visualizan en pantalla completa. Ok, muchísimas gracias. Bien, hemos venido hablando de temas de control interno. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de control interno, siempre va a ser un elemento muy importante porque en la actualidad las auditorías se van a basar en riesgos y en evaluaciones de control para ver si los procesos internos de la organización o de la empresa que va a ser sujeta o que está siendo sujeta a evaluación funcionan, ¿verdad? Para que tengan un buen y adecuado aprovechamiento de sus recursos, ¿verdad? Para que sean eficientes, sean eficaces y por lo tanto puedan ser productivos. Em, Porque a veces no todas las empresas tienen recursos ilimitados, ¿verdad? La mayoría de empresas tienen que planificar, tienen sus presupuestos y sobre eso tienen que ir operando y los controles y los procesos que ellos determinan dentro de sus políticas contables, de ventas, de cobros, etcétera, son elementos esenciales para el desarrollo de sus actividades y que puedan seguir obteniendo beneficios económicos, ¿verdad? Porque una empresa, recordemos que una empresa es para ganar, ¿verdad? O la intención es que se tengan beneficios económicos prestando algún servicio o vendiendo algún producto. Bien, ahora, cuando hablamos de los elementos del sistema de control interno, nos referimos a los componentes básicos que permiten que el sistema funcione de una manera que sea estructurada dentro de la organización. En primer lugar, están los objetivos y las metas, ¿sí? Los objetivos y las metas, estos definen hacia dónde va la organización, ¿sí? Sin objetivos claros, no es posible establecer controles que sean efectivos, porque no habría un punto de referencia para poder evaluar los resultados, ¿sí? Si yo no sé a dónde quiero ir o qué quiero lograr, entonces las actividades que yo estoy desarrollando no las voy a poder medir para ver si el proceso de la manera en cómo lo estoy desarrollando o lo estoy realizando o mi equipo lo está haciendo funciona, ¿verdad? Si hay algún punto donde se retrasa la información o hay puntos débiles que hay que mejorar. Para eso nos sirve el sistema de control interno y algo muy importante son los objetivos y las metas. Definir qué es lo que quiero alcanzar. Por ejemplo, dentro de los próximos 6 meses o en el segundo semestre, nosotros tenemos un objetivo o una meta de elevar un 5% las ventas. Ok. Pero si yo no tengo elementos o yo no quiero o yo no tengo ese objetivo de aumentar ese 5% de las ventas, cuando yo llegue al final del año o cuando se cumpla ese periodo que hayamos establecido, yo no voy a saber si logré aumentar o no logré aumentar el objetivo. Bueno, si es que se tenía un objetivo, ¿verdad? No solo se puede decir, bueno, yo quiero aumentar las ventas, sí, pero ¿en cuánto?
¿Y qué vamos a hacer para aumentar esas ventas, ¿verdad? Para lograr ese 5%. Entonces, los elementos del sistema de control interno son herramientas que nos ayudan a poder medir ese tipo de cosas para que la organización vaya creciendo. La organización no solo crece por los clientes, sino que también por la organización, por la estructura y los procesos que llevamos dentro de ella. Y parte de la auditoría es evaluar que todo eso funcione. Luego vienen las políticas y los procedimientos. Las políticas son lineamientos generales que orientan la toma de decisiones, ¿sí? Los procedimientos son pasos específicos que indican cómo se realizan las actividades. Entonces tenemos las políticas que vienen a ser como las reglas y los procedimientos que vienen a describir cómo llevar a cabo o cómo cumplir esas reglas. Entonces, ambos elementos permiten estandarizar el trabajo y reducir errores, ¿sí? Otro elemento clave es la estructura organizacional, que la estructura organizacional la podemos definir como o se define cómo se distribuyen las funciones, las responsabilidades y los niveles de autoridad, ¿verdad? Es una línea o una guía jerárquica. Una estructura clara, organizacional, nos facilita el control y nos evita la duplicidad de actividades o los conflictos en las tareas, ¿verdad? Como algunos ejemplos que les mencionaba, de dos personas haciendo la misma actividad, pudiendo ser solo una y otra persona pudiera estar haciendo o avanzando en otras cosas, ¿verdad? Entonces, las líneas jerárquicas nos da que, por ejemplo, las gerencias son las encargadas de velar porque hay una adecuada segregación de funciones, velar por el ambiente de trabajo, velar porque no existan conflictos entre el personal para que los procesos se vayan dando, porque a veces, aunque nos parezca un poco que tal vez no se dé, pero se da mucho, que a veces los procesos no funcionan porque hay conflicto entre las personas de los equipos, ¿verdad? Entonces, una buena estructura organizacional, tener roles definidos, quién hace qué cosa, ¿verdad? ¿Cuál es el paso a paso del proceso que tienen que realizar? Todo eso ayuda, ¿verdad? Porque de esa manera se puede identificar fácilmente en dónde es que se está retrasando algún proceso o dónde se está realizando de manera inadecuada, ¿verdad? También están los sistemas de información, que los sistemas de información son los mecanismos mediante los cuales se genera o se procesa y se comunica la información. Entonces, la calidad del control depende en gran medida de que la información pueda ser confiable y pueda ser oportuna, ¿verdad? Los correos electrónicos o los sistemas internos de la entidad donde se puedan comunicar internamente de manera efectiva, de manera confiable, sin filtración de información, entre otros. Y finalmente, la evaluación y el control, que este elemento nos permite revisar continuamente si el sistema está funcionando correctamente y nos ayuda a detectar posibles fallas o áreas de mejora. Entonces, todos estos elementos en conjunto nos permiten que el control interno no sea improvisado, sino que sea organizado, que sea coherente y que sea orientado a la obtención y al cumplimiento de metas y de resultados. ¿Estamos claros acá? ¿Alguna duda con los elementos del sistema de control interno? Si ustedes se dan cuenta, esto es un ciclo, ¿sí? Empezamos definiendo objetivos y metas, ¿verdad? Sé qué quiero, sé a dónde quiero llegar. Definimos políticas y definimos procedimientos para el cumplimiento de esas metas y de esos objetivos. Luego de que definimos las políticas y los procedimientos, tenemos la estructura organizacional, que aquí es donde vamos a definir los roles, en donde qué políticas vamos a aplicar, vamos a socializar las reglas, vamos a socializar los procedimientos y qué papel juega cada persona de la organización para el cumplimiento de esos procedimientos para cumplir nuestros objetivos.
Luego, las personas de la organización bien estructuradas, ya con sus roles definidos, entran a trabajar dentro de los sistemas de información, recopilación de información, análisis de datos, elaboración de información financiera, entre otros. ¿Me explico? Luego de que generan información, entra en un proceso de evaluación y control para definir o ver o evaluar si el proceso funcionó. Si no funcionó, acá aplicamos las medidas correctivas o preventivas si fuera el caso y volvemos a definir objetivos y metas. Entonces se vuelve a iniciar todo el ciclo. ¿Me explico? ¿Estamos claros acá? ¿Alguna duda? Ok. Ahora, la estructura de control interno lo vimos dentro del sistema, pero la estructura de control interno es un elemento clave dentro del control interno. ¿Por qué? Porque nos define cómo se organizan las funciones y responsabilidades dentro de la empresa. En primer lugar, es fundamental la separación de funciones o la segregación de funciones. Eso significa que las actividades clave deben de concentrarse en una sola persona, ¿sí? O no significa que deban concentrarse las actividades en una sola persona, sino que debemos de diversificar las diversas actividades que se llevan a cabo dentro de la empresa. Por ejemplo, quien autoriza un pago o una operación no debería de ser quien ejecuta ni quien la registra. ¿Me explico? Por eso existe el contador general y los auxiliares de contabilidad, porque el contador general se dedica al análisis y a la revisión de información y es el responsable mayoritario de toda la información que generan los auxiliares. Los auxiliares se encargan de registrar las facturas de compras, de ventas, de impuestos, etcétera. Pasan todo ese proceso para el contador general, revisa y eso ya lo traslada a la gerencia. La gerencia ya tiene otras atribuciones, la gerencia lo manda a la junta directiva, a la asamblea de accionistas, ahí hay otras funciones, entonces hay diferentes roles, ¿sí? Y una adecuada segregación de funciones nos ayuda al mejoramiento de las actividades, a que seamos más productivos dentro de las organizaciones. También deben de existir líneas claras de autoridad. Es decir, cada persona debe saber a quién reporta y quién tiene la responsabilidad de tomar decisiones. Eso evita que existan confusiones, que exista duplicidad de funciones y que exista falta de control. Si yo sé a quién le tengo que rendir cuentas, no tengo que andar preguntando a quién le mando qué información o a quién le pido permiso para tal cosa o quién me autoriza tal situación. No. Líneas definidas de autoridad nos ayuda al mejoramiento de los procesos, porque así la empresa no, alguien no está de arriba para abajo preguntando a quién le tiene que dar tal cosa o a quién le tiene que pedir qué cosas, ¿verdad? Entonces, las líneas de autoridad son clave para una estructura organizacional. Otro aspecto importante es la coordinación entre áreas, que aquí, en mi opinión personal, es donde se da a veces la mayor cantidad de conflictos, porque tiene que ver con personas, ¿verdad? Siempre que trabajamos con personas, debemos de, o tenemos el riesgo, o existe el riesgo de que pueda existir falta de comunicación, algún conflicto interno, en fin, varias cosas, ¿verdad? Entonces, las diferentes áreas de la organización, contabilidad, el área de operaciones, administración, ventas, cobros, etcétera, deben de trabajar de forma integrada. Una mala coordinación puede generar errores que pueden ser graves, pueden generar retrasos o información inconsistente. Por ejemplo, digamos que uno de los eslogans de la empresa es de que nosotros entregamos productos a más tardar de 48 horas, por darles un ejemplo. Pero una mala coordinación puede hacer que esas entregas de productos se retrasen. Entonces el cliente ya empieza a llamar que mi producto no ha venido, que me dijeron que 48 horas. eh, y nosotros ahí tratando, parte de la organización tratando de justificar, que hay tráfico y tal.
pero en realidad existió una mala coordinación. El que tenía que entregar la salida de bodega no lo hizo, por lo tanto el de bodega no le dio salida al producto, entonces el repartidor, el vendedor no le pudo dar la orden al repartidor de que fuera a recoger el producto para poder llevárselo, etcétera. Entonces pueden pasar un sinfín de cosas, pero una mala coordinación nos puede causar problemas terribles a la compañía, porque ustedes creen que si se le queda mal al cliente, el cliente nos va a seguir, nos va a recomendar o va a querer seguir adquiriendo nuestros productos. Muy posiblemente no, ¿verdad? Porque la mayoría de personas ahora quieren las cosas rápido. ¿Verdad? Por eso las compras en línea han incrementado mucho, porque ya no se tiene que ir a una tienda física, sino que doy un par de clics, ok, y me lo traen a mi casa, ¿verdad? Todo depende de cuánto tiempo se tarde. Y ahí está una diferenciación de los negocios que tienen entregas rápidas, ¿verdad? Entonces, una mala coordinación nos puede traer muchos conflictos porque podemos perder clientes potenciales. El cliente puede difundir información mala sobre la organización, lo cual puede que nos quite potenciales clientes, entonces nos genera bastantes conflictos. Y finalmente, se debe de promover eh, una capacitación continua, porque el personal debe de estar actualizado en sus funciones, en sus procedimientos y en las normativas de la organización. Eso fortalece el control interno porque reduce errores derivados del desconocimiento. ¿Verdad? Van a aplicar una nueva forma de trabajar en la empresa, ok, primero los capacito y luego se implementa. ¿Verdad? Porque yo no puedo implementar algo y luego los capacito, porque tenemos el riesgo de que ocurran muchos errores. ¿Verdad? La implementación de un nuevo sistema, primero se deben de capacitar en el sistema y luego se, se implementa el sistema, ¿verdad? Ya que lo conozcan, van surgiendo, ya que lo empiezan a utilizar, van surgiendo algunas dudas, pero ya se reduce la posibilidad o el riesgo de que existan errores graves. Entonces, una estructura organizacional bien definida permite que los controles funcionen de una manera ordenada y efectiva dentro de la organización. Bien, ahora, en cuanto a los procedimientos representan la forma práctica en que se ejecutan las actividades dentro de la organización. Cuando decimos que se definen como hacer las tareas, ¿sí? Nos vamos a referir o nos referimos a que se establezcan o se establecen una guía clara paso a paso para realizar cada proceso, ¿verdad? Aquí entran los manuales de organización, entran guías, instructivos, entre otros, ¿sí? Entonces, un aspecto clave es que deben estar documentados, ¿sí? Es decir, esos manuales deben estar escritos y deben de estar formalizados, o sea, autorizados por la máxima autoridad de la entidad, ¿sí? Porque esto nos permite que cualquier persona pueda entender cómo se realiza una tarea e incluso si hay cambios de personal, ¿verdad? Porque a veces pasan las organizaciones que alguien renuncia y no da los días que tiene que dar de ley, por ejemplo, para que se busque su reemplazo, ¿verdad? O no avisa oportunamente para que se empiece a buscar un reemplazo y que le pueda brindar la inducción correspondiente, sino que solo, bueno, renuncio y ya no vengo. Ok. Entonces, tener nuestros procedimientos en guías, en documentos, en instructivos, en manuales, ayuda a que la nueva persona que se está incorporando pueda empezar a familiarizarse con los procesos. ¿Por qué? Porque ahí van a estar descritos. ¿Me explico? Y ya luego va a venir un proceso de inducción y demás, ¿verdad? Pero eso es una gran ayuda. Tener nuestros manuales autorizados y definidos, bien estructurados, ayuda mucho a ese tipo de inconvenientes. Además, los procedimientos nos aseguran consistencia. Eso significa que las actividades se ejecutan de la misma forma cada vez, evitando variaciones que nos puedan generar errores o diferencias en los resultados. Entonces, ya teniendo bien evaluado el procedimiento, que
de la forma en cómo se está realizando funciona, entonces ya no lo cambiamos, ¿verdad? Hasta que necesitemos alguna actualización. De lo contrario, lo vamos a seguir realizando de la misma manera, ¿verdad? Y eso ayuda a que exista esa consistencia. Y la consistencia nos ayuda a mejorar los resultados. No significa que se vaya a quedar así para siempre. Siempre debe de existir una actualización constante, una evaluación de alguna mejora que se le pueda realizar a algún procedimiento. Pero si algo funciona, es mejor mantenerlo, ¿verdad? También facilita el control. Todos estos aspectos facilitan el control. Porque al existir un procedimiento definido, es más sencillo poder verificar si una actividad se realizó correctamente o si hubo alguna desviación que pueda provocar algunos conflictos dentro de la compañía. Entonces, en la práctica, los procedimientos permiten que el trabajo no dependa únicamente de la experiencia de una persona, sino de un sistema organizado y que pueda ser replicable dentro de la organización. Ok. Cuando hablamos del personal competente, este es uno de los pilares más importantes dentro del control interno. Porque todo comienza con una selección adecuada del personal, ¿sí? Los procesos de reclutamiento. Eso implica contratar a personas que realmente tengan el perfil, tengan los conocimientos y las habilidades necesarias para el puesto. Una mala selección puede generar errores desde el inicio, ¿sí? Desde la actitud de la persona que se contrata, desde la disposición que tenga, las ganas de aprender que tenga, también las ganas de trabajar que se tengan, ¿verdad? Porque recordemos que no todos trabajan por necesidad, sino que algunos trabajan porque quieren trabajar y algunos porque tenemos la necesidad de trabajar, ¿no? Entonces, la actitud cambia completamente en un proceso de reclutamiento. Entonces, un buen proceso de selección de recursos humanos es clave para que tener una organización sana, ¿verdad? Incluso se reducen los riesgos de conflictos internos entre el personal, ¿verdad? Con una adecuada selección del personal. Ahora, otro problema que tenemos con la selección del personal es el tema de la experiencia, porque a veces sale mucho profesional, pero profesional que no ha trabajado en alguna firma o no ha desarrollado o no ha ejercido la profesión como tal, ¿verdad? Algunos pues pudimos tener la ventaja de que mientras estudiamos podemos trabajar en una oficina contable o llevábamos contabilidades independientes o algún otro tipo de trabajo de oficina o algo así. Pero personas que, por ejemplo, en mi caso me tocó conocer personas que mientras estudiaban trabajaban en alguna panadería con sus padres o trabajaban en alguna ferretería o trabajaban vendiendo cosas en algún mercado. Entonces no tienen una experiencia en oficina como tal, por decirlo de alguna manera. Entonces cuando llegan, cuando se gradúan y llegan a una oficina a pedir trabajo, el tema de la experiencia se queda corta, ¿verdad? Entonces, eh, yo felicito mucho a las personas que estudian y trabajan porque no es fácil, ¿verdad? Aunque sea fin de semana o si estudian entre semana, no es fácil, ¿verdad? Es un gran esfuerzo, es un gran sacrificio y créanme que tiene sus recompensas más adelante. Tal vez en el momento nosotros pensemos, ya no doy, ¿verdad? Mucha tarea, mucha información, aparte hay que hacer cosas en la casa, más las que son mujeres y son madres, ¿verdad? Es todo un tema, pero siempre a mí me gusta motivarlos porque por experiencia les puedo decir que se puede, ¿verdad? Se puede lograr. Lo que pasa es que representa un sacrificio enorme perderse momentos con la familia. ¿Por qué? Ah, porque tengo un examen, tengo clases, tengo que hacer tarea. Y a veces la familia, la misma familia a veces no lo comprende a uno, ¿verdad? Ah, que no veniste al cumpleaños de tal, que no fuiste nada. Pero uno está consciente internamente de que está luchando por una mejor vida en el futuro, ¿verdad? Y todo esfuerzo va a tener su recompensa, solo tenemos que mentalizarnos, los que creen en Dios, pues confiar, ¿verdad? Tener fe, seguir.
darle para adelante, porque a veces no hay de otra, ¿verdad ustedes? Entonces, lo más que puedan de adquirir experiencia mientras estudian la carrera sería lo ideal, porque ya al finalizar, incluso ya pueden tener un poco de experiencia para poder aplicar a ciertas posiciones, ¿verdad? Porque recuerden, los contenidos o los temas que se ven durante toda la carrera apenas representan tal vez un 20% de todo lo que nos podemos encontrar allá afuera en la vida profesional. Y se los digo por experiencia, yo acá adapto mis cursos a temas que les puedan servir afuera, porque a veces vienen las guías programáticas de los cursos, tienen ciertos temas que digamos por estándar deberían de estar, pero que a veces no se aplican tanto en la realidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el tema de control interno es algo que se ve diariamente en procesos de auditoría. Las evaluaciones de control en cuando se trabaja en auditoría interna. El control interno es clave. Si nosotros no conocemos temas acerca del control interno o por ejemplo algo que se llama compliance corporativo, que son temas de cumplimiento, vamos a andar en las nubes y son temas bastante complejos que ya necesitan por ejemplo, yo estudié un posgrado de actualización en compliance y es todo un tema, ¿verdad? Es todo un mundo totalmente nuevo. El tema de riesgos, el tema de la normativa acoso, de las ISO, son temas que ya son como otros universos completamente diferentes. Ya vienen otras metodologías, otros conceptos que vienen a reforzar pequeñas cosas que hemos ido aprendiendo durante la carrera, pero el tema del control interno es un tema de actualidad, un tema que se evalúa desde el momento de la planificación de la auditoría. Ok, desde la planificación estratégica, ok, vamos a evaluar el control interno, vamos a evaluar los procesos, vamos a evaluar las vías de autorización, vamos a evaluar los registros, cómo manejan los registros en bodega, cómo llevan el control de Cardex. No significa que se vayan a meter a cifras, sino que van a revisar únicamente procesos administrativos u operativos, ¿verdad? Porque eso ayuda a que la empresa pueda eficientar esos procesos, que procesos que le puedan llevar una semana los puedan reducir a 3 días, ¿verdad? Y ese es un plus para cualquier auditor que vaya a trabajar, ya sea en auditoría externa o en auditoría interna. ¿Me explico? Entonces, son temas muy importantes que por favor pónganles mucha atención y son temas bastante apasionantes también si les gustan temas administrativos. Esto les va a caer de maravilla. Entonces, les decía, todo comienza con una selección adecuada, ¿sí? Implica contratar a las personas que realmente puedan cumplir con un perfil que la empresa tenga definido, con los conocimientos, con las habilidades, etcétera. A veces en mi caso, en los procesos de selección, yo soy el último filtro, ¿verdad? El área de recursos humanos empieza con el tema recibe las solicitudes para las vacantes, empieza los procesos de entrevista, nosotros hacemos un proceso de evaluación de conocimientos, evaluaciones psicológicas y psicomotrices. En algunos casos, dependiendo de la posición, temas del polígrafo, que ahora se volvió también un tema bastante común en algunas organizaciones. Y ya luego yo entro a ver la parte del comportamiento humano. Eh, porque hay comportamientos o el lenguaje corporal a veces habla mucho desde el tema psicológico, ¿verdad? En cómo respondemos a ciertas preguntas clave, la forma en cómo nos expresamos, cómo nos sentamos, cómo actuamos, incluso a veces en la apariencia también tiene mucho que ver. Uno puede tener ropa sencilla, pero tiene que portarla bien. ¿Me explico? Y el higiene. Son muchas cosas que dan indicios de personas que pueden ser responsables. Si no tienen experiencia, que tengan ganas de aprender, que se les sienta. Hay personas que se siente su deseo de aprender. Están constantemente preguntando, ¿y esto cómo se hace? Y el otro quiere aprender, ¿verdad? Pero no se siente hostigante, sino que es una sensación de que realmente quiere aprender. Entonces,
a uno lo motiva a explicar los procesos y tal. ¿Me explico? Entonces, en la forma en como nosotros nos proyectamos también ayuda mucho, aunque no tengamos la experiencia, ¿verdad? La mentalidad juega un papel muy importante. Yo a veces conseguía trabajos únicamente diciendo, no lo sé, nunca lo he hecho, pero si me dan la oportunidad yo puedo aprender, ¿verdad? Entonces, a veces eso me ayudaba mucho a que me pudieran por lo menos dar la oportunidad para empezar a adquirir experiencia, ¿verdad? Ya yo en el puesto ya miraba cómo me ponía las pilas para poder aprender, ¿verdad? Entonces son cositas que, o pequeños tips que nos van ayudando en nuestra vida profesional. Ahora, luego entra en juego la capacitación continua. ¿Qué quiere decir esto? Que no basta con saber hacer el trabajo una vez. ¿Sí? Sino que es necesario actualizarse constantemente, especialmente en normas, en procedimientos, en cambios organizacionales, más los que trabajan en contabilidad, en materias de impuestos, en criterios de SAT, eh, ¿verdad? Que actualizan fechas, que cambian esto, que cambian lo otro. Entonces, el tema de impuestos es bastante dinámico. Por ejemplo, ahorita que derogaron el tema de impuestos de legados y donaciones y herencias, cómo hacer ese proceso, porque algunas empresas pues tienen, son familiares y tienen esos conflictos. Entonces, ¿cómo yo puedo obtener ese conocimiento para poder aplicarlo en el trabajo? ¿Verdad? Entonces, las empresas a veces no tienen programas de capacitación al personal y es algo muy importante que el personal vaya creciendo, ¿verdad? Y también darles la oportunidad de ir creciendo dentro de la organización, ¿verdad? Con base a méritos, ¿verdad? Yo no, al menos en lo personal, yo no le voy a dar una posición a una persona que no ha contribuido a la organización, que no está comprometida con la organización, con la actualización constante, que no se le ve el deseo de avanzar o que simplemente tiene el deseo de avanzar, pero a veces puede ser alguna persona prepotente o que estando ahí pudiera convertirse o tenga indicios de convertirse en una persona prepotente y eso en las organizaciones arruina totalmente el ambiente, ¿verdad? Entonces hay que ser muy cuidadoso. Los que tengan emprendimiento o si tengan empresa propia, hay que ser muy, muy cuidadoso y a veces no solo dejarse guiar porque lo que nos dicen, sino que también hay que observar los comportamientos, las actitudes. A veces en un comportamiento mínimo puede ser únicamente la tapa de un comportamiento mucho mayor. Entonces, mucho ojo con eso. Ahora, el tema de la actualización constante, les decía, es esencial. Por ejemplo, en algún momento les mencionaba que ya cuando ustedes se gradúen y estén colegiados, el colegio de profesionales ofrece ciertas capacitaciones de manera constante para que estemos actualizados en los temas de actualidad, ¿verdad? En nuevos criterios aplicados a las normas de auditoría, por ejemplo, que la NIF 1 dejó de tener vigencia y ahora entra la NIF 18 con la nueva estructura de los estados financieros, entre otros, ¿verdad? Entonces existen nuevos criterios, hay cambios constantemente en el mundo y nosotros tenemos que estar a la vanguardia, tenemos que estar al pendiente. Algo o un consejo muy importante también es leer el periódico, ¿verdad? Tal vez no tanto las noticias malas como muertos y accidentes y tal, sino que la sección económica para ver cómo está el país económicamente, porque eso puede afectar a nuestros clientes o a nuestra propia empresa como tal. Entonces, todos esos temas pueden contar como una actualización o una capacitación, ¿verdad? Porque estamos siempre en constante, estamos pendientes siempre de la información de la actualidad. Ahora, también es clave la evaluación del desempeño. Esto es un tema importantísimo porque eso nos permite medir cómo está trabajando el personal. Nos permite identificar debilidades y nos permite tomar decisiones de mejora, ¿verdad? Nos permite decir, bueno, esta persona no me está funcionando y necesito que salga de mi organización porque me está contagiando a las demás personas, ¿verdad? Entonces, el tema de la evaluación de desempeño también nos ayuda a justificar esas decisiones. Y no solo se trata de controlar, sino que se trata de mejorar el rendimiento de nuestro equipo de trabajo.
Y por último, se requiere responsabilidad y disciplina, es decir, cada persona que cada persona cumpla correctamente con sus funciones, respete los procedimientos y actúe con compromiso. Entonces, un sistema puede estar bien diseñado, pero si las personas no tienen la capacidad o actitud adecuada, el control interno pierde efectividad. Y es lo que tenemos que cuidar en las organizaciones y a nuestros clientes que nos solicitan las auditorías de control interno, poder aportarles el valor adecuado y la evaluación correcta de su sistema de control, ¿verdad? Para que ellos puedan tomar las mejores decisiones y que su empresa pueda seguir creciendo, ¿verdad? Y nos puedan seguir dando trabajo. Ahora, el tema de protección de activos, esta es una función esencial dentro del control interno, porque esto lo que hace es que busca resguardar los recursos de la organización frente a riesgos o pérdidas. Y aquí hay 4 elementos importantes. El primero de ellos es la seguridad física, que esto se refiere a medidas como cámaras de seguridad, cerraduras, vigilancia o controles en instalaciones, ¿verdad? Entonces, estas acciones lo que buscan es evitar accesos no autorizados o daños a los bienes de la organización. Luego tenemos el tema de los seguros, que consiste en proteger los activos mediante pólizas que puedan cubrir posibles riesgos como robos, incendios o desastres. Por lo general, los seguros se le ponen a empresas que manejan inventario físico, que tienen bodegas, tal vez con productos que pueden ser inflamables o productos de alto valor, ¿verdad? Que si existe el riesgo de algún robo, pues entra el seguro a poder cubrir esa pérdida que se pueda obtener ahí. O por el tema de desastres naturales, también dependiendo del tipo de seguros, son más caros o más baratos, ¿verdad? Dependiendo de la probabilidad de que suceda algo, también se eleva el precio, pero a veces es un costo necesario para poder resguardar nuestros bienes y nuestro patrimonio. Luego tenemos el control de acceso, que este implica poder limitar quién puede ingresar a ciertas áreas o utilizar determinados recursos. Esto puede ser físico como llaves, tarjetas, o puede ser digitales como usuarios, contraseñas de los sistemas, entre otros. ¿Me explico? Luego también tenemos la verificación periódica, que esta consiste en revisar constantemente el estado y la existencia de los activos. Por ejemplo, los inventarios físicos o los arqueos de caja para poder confirmar que todo esté en orden. Entonces, estas medidas permiten mantener un mayor control sobre los recursos y nos ayudan a reducir riesgos que puedan afectar a la organización. Luego tenemos los sistemas de información, que son los medios o el medio a través del cual la organización obtiene o procesa y comunica los datos necesarios para su funcionamiento. Dentro de los sistemas de información entra el tema de la información oportuna, que la información oportuna significa que los datos deben de estar disponibles en el momento adecuado, o tener información tarde puede afectar decisiones importantes aunque sea correcta. Por ejemplo, el tema de los impuestos. La mayoría, si no es que todos en contabilidad ya trabajamos con algún sistema, o cualquiera que sea el giro del negocio, trabajamos con algún sistema contable. ¿Pueden ver la pantalla? La presentación. ¿Ustedes ven la presentación? Sí, licenciado, sí se puede ver. Sí, ok. Se me había puesto oscura la pantalla. Ok, gracias. Entonces, la mayoría ya, o si no es que todos, ya trabajamos con algún sistema, ¿verdad? Contable o un sistema administrativo, etcétera. Pero trabajamos con un sistema. Y los sistemas generan cierta reportería. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tener los registros al día o registrarlos oportunamente para que cuando me pidan información yo pueda generar un reporte y ese reporte lleve información actualizada,
¿verdad? Entonces, información oportuna, porque a veces se necesita información urgente y a veces no tenemos actualizada la información. Entonces, la información oportuna es clave. Luego tenemos el tema de los datos confiables, que se refiere a que la información debe ser exacta, completa y libre de errores, en su mayoría o en la medida que se pueda, porque obviamente hay operarios que somos humanos, nos podemos equivocar en algún momento, ¿verdad? Pero esto es clave porque las decisiones basadas en datos incorrectos nos puede generar problemas. Pero también por eso existen los procesos de revisión de la información. Luego tenemos el tema de apoyo a decisiones, que el sistema de información no solo almacena datos, sino que también permite analizarlos para tomar decisiones más acertadas y fundamentadas. Y por último, los reportes periódicos, que por lo general son informes que se generan de manera constante, pueden ser diarios, mensuales, semanales, quincenales, etcétera, para poder dar algún tipo de seguimiento a las operaciones y poder evaluar el desempeño de esas mismas. Entonces, un buen sistema de información nos permite transformar datos en conocimiento útil para la organización. Ahora, vamos a entrar a un tema sumamente importante, que es el marco COSO, ¿sí? Que es el marco de gestión de riesgos más importante o uno de los más importantes a nivel mundial. No sé si han escuchado hablar de esta metodología, pero esta metodología tiene 5 componentes que los vamos a ir viendo uno por uno. Esta metodología yo voy a utilizar la COSO 2000, la COSO de 2013. Sí, yo creo que la tengo por ahí, se las voy a publicar en la plataforma para que ustedes la puedan tener, la voy a buscar. Y algunos documentos de información acerca del marco de gestión de riesgos, que es el COSO. El COSO es una de las metodologías de control interno por excelencia y una de las metodologías, una de las mejores metodologías de gestión de riesgos. Es una metodología más empresarial, ¿sí? Aparte están las normas ISO, que también tienen su ISO para gestión de riesgos, pero las ISO por lo general son más para el área industrial, ¿sí? Porque tienen que cumplir otros tipos de estándares, comparten ciertos componentes de control, pero ellos tienen una metodología un poco diferente que es más para la industria. En cambio, COSO es un marco normativo más administrativo, más de organizaciones empresariales administrativas. Ok, entonces, el marco COSO. El marco COSO es el modelo internacional de control interno. En español es el Comité de Organizaciones Patrocinadoras. Es uno de los modelos más utilizados a nivel internacional para el diseño y evaluación del control interno. Y se considera un modelo integral de control interno porque no solo establece reglas, sino que proporciona una estructura organizada para las empresas, para que las empresas puedan gestionar sus procesos de una manera más eficiente. ¿Por qué? Porque primero nos proporciona estructura y nos da una guía, ¿sí? COSO lo que hace es que nos establece cómo debe diseñarse un sistema de control interno, indicando sus componentes y cómo deben de relacionarse entre sí. No es algo que se improvise, ¿sí? Sino que es un modelo formal que orienta a la organización. Está enfocado en la gestión de riesgos, porque aquí aparece un concepto clave que ya lo hemos hablado, que es el riesgo. ¿Se recuerdan qué es el riesgo? El riesgo es la posibilidad de que ocurra un evento que afecte los objetivos organizacionales según COSO. ¿Sí? Ahora, COSO no busca eliminar todos los riesgos, porque ya sabemos que no se pueden eliminar los riesgos. Los riesgos nunca van a desaparecer, sino que COSO lo que hace es que nos ayuda a identificarlos, nos ayuda a evaluarlos, nos ayuda a controlarlos de una manera adecuada. También nos da una base para la auditoría moderna,
que en auditoría el COSO sirve como referencia para evaluar el sistema de control interno o si el sistema de control interno de la organización o de la empresa es adecuado, ¿sí? Por eso muchos procedimientos de auditoría se diseñan tomando en cuenta este modelo. Y aquí está la idea más importante, que es integra el control, riesgo y gobierno corporativo, que son tres elementos fundamentales. ¿Qué significa esto? Esto significa que no se analizan por separado, sino que se analizan como un sistema que está interrelacionado y que permite a la organización poder operar de una manera segura, eficiente y alineada con sus objetivos. Entonces, este comité fue creado por varias organizaciones profesionales con el propósito o con el objetivo de desarrollar un modelo que ayude a la empresa, primero, a mejorar el control interno. Segundo, a gestionar los riesgos derivados de la actividad económica que desempeña. Y por último, fortalecer la transparencia y la información financiera. Aunque normalmente se utiliza la sigla COSO en inglés, es importante que puedan ustedes comprender su significado porque refleja su origen como un organismo internacional que establece lineamientos para la auditoría y para el control interno que son esenciales para el desarrollo de nuestras funciones en la evaluación de estados financieros y para la evaluación administrativa u operativa que se haga de la entidad. El marco normativo COSO tiene componentes, tiene 5 componentes de control interno. Esta estructura de 5 componentes fundamentales que en conjunto permiten que el sistema de control interno funcione de una manera adecuada dentro de la organización. Por ejemplo, esta vida tiene muchos. Catherine tiene activo su micrófono. Ok. Entonces, primero tenemos el ambiente de control, que representa la base del sistema. Ustedes lo pueden ver acá al inicio de este ciclo, que el ambiente de control incluye aspectos como la ética, la cultura organizacional y la dirección frente al control. Estos solo les voy a dar dando unas generalidades porque los vamos a ver uno por uno. Luego tenemos el tema de la evaluación de riesgos, que se enfoca en identificar y analizar los riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos. Entonces, ¿qué hace esto? Nos permite anticiparnos a posibles problemas. Luego tenemos las actividades de control, que dentro de las actividades de control van a estar las acciones o los procedimientos que se implementen para poder reducir riesgos identificados, y ahí es donde el control se vuelve operativo, ¿sí? Porque ya aplicamos políticas y procedimientos para salvaguardar o para corregir ciertas situaciones. Luego tenemos información y comunicación, que se refiere a cómo se genera y se transmite la información dentro de la organización, que es clave para que todos conozcan sus responsabilidades y actúen correctamente. Y por último, el tema de la supervisión, que consiste en revisar continuamente si el sistema está funcionando como se espera o como debería, y permite detectar fallas y aplicar mejoras. Entonces, estos componentes no funcionan de manera separada o aislada, sino que están interrelacionados formando un sistema integral de control interno que se adapta a las necesidades de cada organización. Ahora, como primer elemento tenemos el sistema del ambiente de control interno, ¿sí? Que es la base del control interno. El ambiente de control es el fundamento sobre el cual se construye todo el sistema de control interno. En términos técnicos podemos decir que establece el contexto en el que se diseñan, se implementan y se ejecutan los controles dentro de la organización. Cuando este ambiente es sólido, los controles funcionan de mejor manera. Cuando este ambiente es débil, todo el sistema se vuelve vulnerable de alguna forma, ¿sí? Entonces hay que tener mucho ojo con esto.
Acá entra el tema de la cultura organizacional, que se refiere a todo el conjunto de valores, de creencias y de comportamientos que comparten los miembros de la organización. En auditoría esto es clave porque una cultura orientada al cumplimiento fomenta prácticas correctas de manera natural, no de manera forzada. Por ejemplo, si la organización promueve la transparencia, es más probable que los empleados reporten errores en lugar de ocultarlos. ¿Me explico? Entonces, la cultura organizacional es un factor esencial para cualquier componente de control interno. Eh, no sé si dentro de sus organizaciones, pues ustedes conocen la misión y la visión de la empresa. Y ahora dentro de la administración moderna se acostumbra a colocar también los valores de la organización. A veces uno entra por la entrada principal de las empresas y ya tienen sus carteles con la misión, la visión y sus valores, ¿verdad? Y lo ideal es que cuando se recluta o se tiene un proceso de selección, se escojan personas que se alineen con nuestra visión de empresa, con nuestra misión de empresa y con los valores empresariales ya definidos. ¿Me explico? ¿Vamos bien acá? ¿Alguna duda hasta el momento? Si tienen dudas, por favor, interrúmpanme porque a mí el tema de control interno es uno de los temas que más me gustan. Incluso cuando doy auditoría administrativa o auditoría 4, es el tema en el que más me enfoco, porque en auditoría 4 se ve todo lo que es auditoría interna. Y todo lo que es costo es un tema muy amplio, el cual merece mucho la pena abordar. Entonces, el otro elemento es la ética y los valores. Este elemento está directamente relacionado con la integridad del personal y de la alta dirección. Acá incluye códigos de ética, políticas de conducta, políticas de sanciones en caso de algún incumplimiento y desde un enfoque técnico, una debilidad en este punto incrementa el riesgo de fraudes. ¿Sí? Entonces es muy importante este componente. ¿Y qué es el riesgo de fraude? La posibilidad de manipulación intencional de la información. ¿Sí? El otro elemento es la estructura organizativa, que acá define formalmente cómo se distribuyen las funciones, la autoridad y la responsabilidad. Una estructura adecuada nos permite a nosotros aplicar principios como la segregación de funciones, que es poder dividir las responsabilidades para poder reducir riesgos, y también nos facilita la supervisión y el control de las operaciones. Y también un liderazgo de la gerencia, que la alta dirección no solo va a establecer normas, sino que va a influir en el comportamiento de la organización. En auditoría se conoce como tone at the top, que significa que los empleados tienden a replicar la conducta de sus superiores. Por ejemplo, si mi superior es una persona prepotente, abusiva, maleducada, por lo general, los colaboradores van a actuar de la misma manera, ¿verdad? Si son irresponsables y demás. Pero si es todo lo contrario, si la gerencia respeta los controles, tiene respeto con el personal, es educado, es proactivo, es trabajador, y la organización también lo va a hacer. ¿Me explico? Va a seguir el ejemplo de el superior. Entonces es un tema bastante importante. Entonces, desde una perspectiva técnica, el ambiente de control interno o el ambiente de control impacta directamente en el riesgo de control. ¿Qué es el riesgo de control? El riesgo de control es la posibilidad de que los controles no prevengan o detecten los errores. Por eso, el auditor siempre evalúa este componente como un punto de partida. ¿Sí? Un ambiente de control fuerte no garantiza que no existan errores, no, pero sí crea las condiciones para que los riesgos se gestionen de una manera adecuada. ¿Estamos claros acá? Por favor, incluir los temas de riesgo de control, riesgo de fraude y... ¿Cuál era el otro elemento? Se me fue. Por lo menos, y segregación de funciones, perdón, en su glosario de términos.
segregación de funciones, riesgo de fraude y riesgo de control. ¿Estamos claros acá? ¿Dudas? Ahora, el otro componente o el segundo componente dentro de la línea del marco de control del COSO es la evaluación de riesgos. Que la evaluación de riesgos es el componente del COSO que permite a la organización anticiparse a situaciones que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos. En términos técnicos, consiste en identificar, en analizar y gestionar los riesgos que se consideren relevantes. Entonces, la identificación de riesgos nos ayuda a detectar amenazas, ¿sí? Nos ayuda a detectar amenazas o aquí se identifica fuentes de peligro. En esta etapa se reconocen los eventos que podrían afectar a la organización. Un riesgo es la posibilidad de que ocurra algo negativo. Algo negativo. Entonces, por ejemplo, errores en registros, indicios de fraude, fallas en los sistemas, información errónea dentro de los sistemas. Entonces, aquí no se evalúa aún, sino que solo se detecta que podría salir mal. Disculpe. Entonces, acá es algo muy importante porque acá únicamente vamos a identificar los riesgos. Todavía no los vamos a evaluar. Solo identificamos posibles riesgos para poder estar preparados y empezar a trabajar en las actividades para poder reducir que esos riesgos o la posibilidad de que esos riesgos ocurran. Luego nos ayuda a evaluar el impacto y la probabilidad. Una vez se identifican los riesgos, se analizan dos factores clave. El primero de ellos es el impacto. El impacto es qué tan grave sería si el riesgo ocurre. Por ejemplo, una pérdida económica o algún daño reputacional, ¿verdad? O pérdida de confianza en la organización, etc. Entonces, el impacto evalúa la gravedad de si ocurre o si llega a ocurrir ese riesgo. Y el otro factor clave es el tema de la probabilidad. Que la probabilidad es qué tan posible es que ese riesgo ocurra. ¿Sí? Desde el punto de vista técnico, esta evaluación permite clasificar los riesgos en tres niveles: en alto, medio y bajo. Y nos ayuda a priorizar la atención que le debemos prestar a esos riesgos que vayamos identificando. Obviamente, yo voy a priorizar la atención a los riesgos que yo te determine de un nivel medio y alto, ¿verdad? Si es un riesgo bajo, puede esperar un poco, pero tampoco hay que dejarlo por fuera, sino que se va a trabajar en un momento en que se pueda y ya se hayan controlado los riesgos altos y medios. ¿Me explico? Ahora, también nos permite tomar decisiones. Con base al análisis de los riesgos, ya que determinamos su impacto y su probabilidad, la organización decide cómo responder a esos riesgos identificados. Decide si aceptarlo, si reducirlo mediante algunos controles o si transferirlo, por ejemplo, con algún seguro, ¿sí? O si prefiere evitarlo. ¿Sí? Entonces, eso convierte a la evaluación de riesgos en una herramienta que se vuelve clave para la planificación y el control. Entonces, en auditoría, este componente es fundamental porque influye directamente en la naturaleza, en la oportunidad y en el alcance de los procedimientos. Es decir, ¿qué es lo que se va a revisar? ¿Cuándo y con qué profundidad se va a revisar? ¿Sí? Entonces, en auditoría esto es muy importante, el tema de evaluar los riesgos desde la planificación de la auditoría. Entonces, una adecuada evaluación de riesgos no elimina la incertidumbre,
pero sí permite gestionarla de forma más controlada y estratégica. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Estamos bien acá? ¿Dudas? Ok. El otro componente son las actividades de control. ¿Qué son las actividades de control? Son las acciones para mitigar los riesgos, ¿sí? Son las acciones concretas que la organización implementa para poder reducir los riesgos que vayan identificando. En otras palabras, son los mecanismos que permiten pasar de la teoría, o sea, de la identificación de riesgos, a la práctica, o sea, cómo se controlan o cómo se evalúan y se controlan estos riesgos. Entonces, desde un enfoque práctico y técnico, esas actividades buscan o lo que buscan es asegurar que las operaciones se realicen conforme a lo que esté planificado y dentro de los límites que hayan establecido. Luego tenemos el tema de políticas y procedimientos, que acá es donde se desarrollan dentro de las actividades de control, porque las políticas establecen qué se debe hacer, mientras que los procedimientos indican cómo hacerlo. Entonces, esas guías permiten estandarizar operaciones y asegurar que todo actúe bajo los mismos criterios. Y de esa manera se puede controlar mejor. También tenemos el tema de las autorizaciones, que consiste en la aprobación previa de ciertas operaciones por parte del personal responsable o que tiene a su cargo el tema de autorizar. Por ejemplo, la autorización de pagos o la autorización de compras o la autorización de créditos, por ejemplo. Y eso ayuda a evitar transacciones no válidas o no justificadas, ¿sí? También tenemos el tema de las revisiones, que implica verificar que las actividades se hayan realizado correctamente. Pueden ser revisiones de cálculos, pueden ser revisiones de conciliaciones o pueden ser revisiones de análisis de algunos reportes, entre otros, ¿verdad? Entonces, desde auditoría, esto se considera un control detectivo, que es el que identifica errores después de ocurridos, ¿sí? Esto, por favor, incluyanlo también en su glosario de términos, el control detectivo en auditoría. Y por último, dentro de las actividades de control también está la segregación de funciones, que consiste, como ustedes ya saben, dividir las responsabilidades clave para poder evitar que una sola persona controle todo un proceso. Por ejemplo, yo pongo el ejemplo siempre de que la persona que autoriza el pago no tiene que ser quien emita el pago ni quien registre los temas relacionados a los pagos, sino que una persona autoriza, otra persona emite el cheque y otra persona realiza el pago. ¿Por qué? Porque esa segregación de funciones ayuda o dificulta que se pueda cometer algún fraude, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se tendrían que poner de acuerdo tres personas para poder llevarlo a cabo. Y entre más personas se involucren en un fraude, es más posible poder detectarlo rápido, ¿sí? Entonces, en otras palabras, las actividades de control en general están directamente relacionadas con la respuesta al riesgo. ¿Sí? Lo identifico, entonces, ¿cómo respondo a ello? ¿Ya? Porque nos permite disminuir la probabilidad o la posibilidad o el impacto de eventos adversos que puedan ocurrir dentro de la organización. Y estas actividades son las que realmente hacen visible el control interno en la operación diaria de la organización. ¿Alguna duda con las actividades de control? ¿Dudas? ¿Estamos claros acá? Todo claro, Lee. Ok. Pasamos al siguiente componente, que es el de información y comunicación. Que el componente de información y comunicación se enfoca en garantizar que los datos relevantes se generen, se procesen y se transmitan de una manera correcta dentro y fuera de la organización. En, en otras palabras, este elemento permite que el sistema de control interno funcione correctamente. Porque sin información confiable y bien comunicada no es posible tomar decisiones acertadas. Entonces, aquí tiene que ver el flujo de información relevante, ¿sí?
Y eso nos da pie a estos tres elementos, que el primero de ellos es la información oportuna. La información siempre debe de estar disponible en el momento en que se necesite. Desde la perspectiva de auditoría, la oportunidad, o se conoce como timelines, es clave porque decisiones basadas en información tardía puede generar desviaciones o pérdidas económicas para la organización. Esto nos lleva también al tema de la comunicación interna y externa, que la comunicación interna permite que el personal conozca sus funciones, sus responsabilidades y los cambios que puedan existir en los procesos que llevan a cabo. Y la comunicación externa eh, es la que está relacionada con proveedores, con clientes, con entes reguladores, entre otros. Y una comunicación deficiente puede generar errores operativos o incumplimientos que pueden ser o pueden llegar a ser graves. Y también nos da soporte para las decisiones. La información no solo se recopila, sino que se analiza para poder apoyar la toma de decisiones. Eso implica que los datos deben de ser relevantes, o sea, que deben de ser útiles para un objetivo específico y deben de ser confiables. ¿Qué significa eso? Que deben de ser libres de errores significativos. Desde un enfoque técnico, este componente se relaciona con la calidad de la información financiera y no financiera, porque impacta directamente en la confiabilidad de los reportes que se utilizan por la gerencia y por el auditor. Cuando la información fluye correctamente y se comunica de forma clara, la organización puede actuar con una mayor precisión y puede reducir la incertidumbre en sus operaciones. ¿Alguna duda con el tema de sistemas de información y comunicación? ¿Dudas, comentarios? ¿Vamos bien? Ok. Acá tenemos el último componente, que es la supervisión, o algunos lo conocen como monitoreo, que esto consiste en evaluar de una manera continua el sistema, ¿sí? Vamos a evaluar de manera continua si el sistema de control interno está funcionando como fue diseñado, porque no basta con implementar los controles, sino que es necesario verificar que realmente estén operando de una manera efectiva en el tiempo. Entonces, desde un enfoque profesional, este componente permite detectar debilidades y asegurar una mejora continua del sistema. Nos aplica a tomar medidas correctivas ya que un proceso está aplicado. Y nos da tres elementos clave, que es el seguimiento. El primero de ellos es el seguimiento de controles, que acá implica revisar periódicamente si los controles se están aplicando correctamente. Y eso incluye validar que los procedimientos se estén cumpliendo y que no existan desviaciones que sean significativas. También ahí entra la auditoría interna, que es una función independiente dentro de la organización que evalúa la efectividad del control interno, porque realiza revisiones más estructuradas y proporciona recomendaciones para poder fortalecer los procesos. Ellos ayudan a identificar los puntos de mejora que se pueden trabajar y dar recomendaciones de cómo poder mejorar esos aspectos que ellos vayan identificando. Y por último tenemos la corrección de fallas, que una vez identificadas las debilidades o errores, se deben implementar acciones que sean correctivas. Y esto puede implicar modificar procedimientos o reforzar controles o capacitar al personal. Entonces, la supervisión como tal permite retroalimentar el sistema de control interno, asegurándonos que éste se adapte a los cambios en el entorno de la organización, que, que también nos ayude a mejorar la identificación o darle respuesta a los riesgos dentro de la propia organización.
Y este componente es clave porque mantiene vivo el sistema de control interno, evitando que los controles se vuelvan obsoletos o que pierdan alguna efectividad con el tiempo, porque se van a estar evaluando constantemente. ¿Alguna duda con el tema de la supervisión? ¿Dudas, comentarios? ¿Estamos claros acá? Ok. Entonces, aquí una pequeña conclusión de lo que es el sistema de el marco COSO, que las auditorías, cuando se evalúa control interno, se hacen con el enfoque de esta normativa. ¿Por qué? Porque el COSO integra control y riesgo, mejora la confiabilidad organizacional y fortalece la toma de decisiones. Entonces, acá hay una fórmula simple pero efectiva, que es un sistema basado en COSO es igual a una organización sólida y confiable. Acá el modelo COSO, al integrarse dentro del sistema de control interno, nos permite una visión más completa y estructurada de la organización. Porque cuando nos habla de integrar el control y el riesgo, significa que el control interno no solo busca corregir o prevenir errores, sino que también nos ayuda a identificar, a evaluar y responder a los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos organizacionales. En otros términos, nos ayuda o mejora la capacidad de anticipación de la organización. Cuando nos habla de la mejora, que mejora la confiabilidad de la organización, nos dice que al aplicar el enfoque COSO, los procesos, la información y los controles se vuelven más consistentes y verificables. Entonces, eso aumenta la confianza en la información financiera y operativa utilizada por la gerencia, por los auditores y por terceros. Y cuando nos habla de que fortalece la toma de decisiones, una organización que gestiona adecuadamente sus riesgos y controles dispone de información más precisa y oportuna, ¿sí? Eso reduce la incertidumbre y permite que se tomen decisiones más fundamentadas y decisiones estratégicas basadas en una información adecuada. Entonces, en conjunto, el enfoque de COSO nos ayuda a transformar el control interno en un sistema dinámico y que está orientado no solo al cumplimiento, sino que también al desempeño y la sostenibilidad organizacional. En otras palabras, un sistema basado en COSO representa una organización más sólida, confiable y preparada para poder enfrentar riesgos de una manera estructurada y eficiente. ¿Hay alguna duda con el enfoque COSO? ¿Dudas con los componentes de control? ¿Estamos claros? ¿Dudas, comentarios? ¿No? Ok. No, todo bien, gracias. No, Entonces, acá vamos a finalizar con el tema del COSO. Y acá está la autoevaluación número 2 de la fase 2, que tiene que ver con temas de control interno y con el marco COSO. Esta autoevaluación tiene más preguntas que las anteriores. Las anteriores solo iban teniendo 5 preguntas, pero acá tenemos muchos elementos que hay que evaluar. Por eso esta autoevaluación va a estar para la entrega el próximo domingo, que si alguien me puede ayudar ahí con la fecha. Es 26 de abril. Ok, perfecto. Entonces va a estar para el 26 de abril a las 23 horas. Va a estar, hasta esa hora va a estar habilitada la plataforma para que ustedes puedan resolver. Si ustedes ven acá, la imagen está dividida en 4 secciones. La primera sección, que son conceptuales, que es la base teórica de control interno. Sección 2 de análisis y comprensión de los temas. Sección 3 ya empieza aquí el marco COSO, que es el enfoque moderno, nos hace unas preguntas del contenido de COSO. Y en la última sección es una aplicación práctica donde ustedes tienen que aplicar algún criterio. Por ejemplo, dice, una empresa no tiene políticas claras ni supervisión constante. ¿Qué componente del COSO está fallando principalmente? Justifique. Entonces ustedes tienen que identificar si el ambiente de control,
los sistemas de información, y dentro de los 5 componentes, cuál es el que está fallando acá y justificar su respuesta de que por qué consideran ese componente es el que está fallando en esa pregunta en específico. ¿Estamos claros acá? ¿Dudas? No, listo, claro. ¿No? Ok, esta imagen también se las voy a publicar en la plataforma, se las voy a compartir al finalizar en el grupo de Telegram para que ustedes tengan las preguntas y las puedan resolver. Esto también a mano, por favor, identifiquen bien sus hojas porque he visto algunas hojas que no les ponen su nombre ni su número de carnet. Entonces, por favor, pónganle nombre, número de carnet, carrera, horario, bueno, que son de la jornada o plan sábado, para que puedan estar bien identificadas sus tareas, por favor. ¿Alguna duda? ¿Estamos claros acá? Ok. Si no estoy mal, mañana se cierra la autoevaluación de la clase pasada. Entonces, por favor, estar pendientes. Si no la han subido, súbanla. Se cierra a las 23 horas la actividad. También les voy a estar cargando un trabajo de investigación. Posiblemente este no sea para entrega de esta próxima semana, porque todavía estoy cambiando ahí, actualizando algunos temas de la investigación para que ustedes la puedan realizar. Entonces, a partir de acá, terminamos con temas relacionados a temas administrativos, de control y demás. Ya vamos a empezar a ver normativa, vamos a empezar a ver normas de auditoría, vamos a ver generalidades. ¿Por qué? Porque ustedes más adelante van a tener un curso específico de normas internacionales de auditoría donde van a profundizar en cada una de ellas. Acá vamos a dar las bases de las normas para que ustedes puedan conocerlas, puedan adentrarse en el mundo de la normativa de auditoría y vamos a estar trabajando sobre eso. También quiero decirles que ya hay calendario para las evaluaciones de la segunda fase y si no estoy mal a nosotros nos toca el 9 de mayo. No sé si ustedes ya tienen esas fechas. Los exámenes empiezan el 2 de mayo. Sí, a nosotros nos toca el sábado 9 de mayo. Entonces todavía tenemos clase el día 20. Vamos a ver. Tenemos el día 25 y el día 2 de mayo todavía tenemos clase. Tenemos 2 clases más. ¿Estamos claros acá? ¿Dudas? ¿Comentarios? Ok. Entonces, sin más que agregar, por favor, los que puedan habilitar su cámara para la asistencia. Ok. A la cuenta de 3, por favor, me regalan una gran sonrisa. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahí estamos. Muchísimas gracias. Nos vemos en unos 10 minutos, ¿les parece? Sí, gracias. Sí, licenciado. En el curso de contabilidad, entonces nos conectamos a las 13:30 y ¿qué? 38. Para que sean cabal los 10 minutos. Entonces, nos vemos en un ratito. Gracias, licenciado. Gracias, Con gusto. licenciado.